Ahora vamos a ver una manera más interesante que tenemos de utilizar métodos, que es utilizando métodos con parámetros. Y cuando queramos declarar un método con parámetros, simplemente debemos indicarlo dentro de estos paréntesis. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la forma de nosotros indicar qué tipo de parámetro queremos es exactamente igual que cómo se definen las variables. Por ejemplo, si aquí queremos recibir un parámetro que sea de tipo texto, simplemente declaramos una variable de tipo string y le damos un nombre. Ya automáticamente este método recibe un parámetro. Vamos a limpiar esta línea. Vamos a eliminar y vamos a crear otra funcionalidad. Aquí, por ejemplo, en el método saludo, ya tenemos el método que recibe un parámetro. Este parámetro, vamos a hacerlo así para que se vea mejor. Bien, este parámetro es de tipo string, lo que quiere decir que simplemente va a recibir un texto. Y ahora nosotros aquí en hola podemos dar espacio. Y aquí algo muy interesante que podemos hacer cuando queramos unir tanto texto como valores de variables es lo siguiente. Antes de las dos comillas utilizamos el símbolo de dólar. Y con esto podemos utilizar el valor que tenga una variable. Simplemente abrimos y cerramos llaves y colocamos la variable aquí adentro. Si ahora vamos a nuestro programa, vemos que tenemos un error. ¿Por qué tenemos un error? Porque este método ya cambió. Este método sí o sí necesita un parámetro y es un parámetro de tipo texto. Si escribimos un número, vamos a tener un error. Si le damos a ejecutar, vamos a ver que no funciona porque aquí nos está pidiendo un texto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarle un nombre. Por ejemplo, mi nombre, Jan. Si ahora le damos a ejecutar, vemos que tenemos el siguiente mensaje. Hola, Jan. Si nosotros quisiéramos hacer esto sin los métodos, sería bastante complicado porque tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos, un momento, tendríamos que llamar al console line y escribir manualmente hola Jan. Sin embargo, si queremos saludar a diferentes personas, deberíamos duplicar esta línea y aquí deberíamos indicar, por ejemplo, Luis. Sin embargo, con el método es mucho más sencillo. Si ejecutamos, vamos a ver que tenemos exactamente el mismo resultado que con el método, pero utilizando esta forma es menos flexible porque nosotros vamos a eliminarla. Aquí podemos definir diferentes nombres. Y no solo eso, sino que podemos también hacer más funcionalidad. Vamos a ejecutar y vemos que aquí tenemos un código más limpio. También nosotros podemos crear una variable, por ejemplo, de tipo array. Creamos un string llamado nombres, que va a ser igual a varios nombres. Y aquí podemos definir Jan, Luis, por ejemplo. Y aquí simplemente tendríamos que pasar el índice de ese array. Por ejemplo, vamos a pasar nombre. Le decimos que queremos el array que está en el índice 0. Aquí podemos también llamar a nombres. Utilizamos el 1. Y aquí utilizamos el 2. Si ahora le damos a ejecutar, podemos ver que tenemos exactamente lo que queremos, que es un saludo para los tres nombres. Por esto es que los métodos son tan interesantes, porque son muy flexibles. Podemos crear diferentes cosas. Ahora, vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a eliminar esto. También vamos a eliminar nuestra variable. Vamos a eliminar todo. Y vamos a crear otro método. Vamos a crear un método que reciba un parámetro. Otro método va a ser público. No va a devolver nada. Y se va a llamar suma. Y nuestro método ahora, en vez de recibir un solo parámetro, va a recibir dos. Vamos a crear nuestro método. Y los parámetros que vamos a recibir van a ser de tipo entero. Vamos a recibir un entero llamado A y otro entero llamado B. Y aquí vamos a mostrar en pantalla. Vamos a mostrar el resultado de la suma de A y B.
Vamos a hacer lo siguiente. Utilizamos el símbolo de dólar, abrimos y cerramos comillas y aquí vamos a decir el resultado es, dos puntos, abrimos y cerramos llaves y pasamos a más b. Pues bien, vamos a llamar a nuestra clase método. La vamos a instanciar exactamente como hicimos anteriormente. Esto va a ser igual a una nueva instancia. Te repito, por esta parte no te preocupes en entenderla. Esto lo vamos a explicar a detalle qué significa cada una de estas cosas y por qué lo hacemos así. Por ahora simplemente enfoquémonos en los métodos. Y ahora vamos a llamar a nuestro método suma. Nuestro método suma. Bien, ya lo estamos llamando. Y aquí tenemos un error. ¿Por qué este error? Porque tenemos que definir los parámetros. Si ponemos el mouse arriba, podemos ver que aquí se nos están pidiendo dos parámetros. Y podemos ver su tipo. Nos pide un entero y un entero. Y ahora vamos a ingresar, por ejemplo, 4. Separamos con coma y pasamos 8. Ya vemos que el error se eliminó porque le estamos pasando los parámetros correspondientes. Si ahora le damos a ejecutar, podemos ver que nos da el resultado correctamente de sumar 4 más 8, que es 12. Para nosotros hacer esto mismo sin utilizar métodos, tendríamos que crear, vamos a comentar esta parte aquí, tendríamos que crear una variable entera llamada a, que sea igual a 4, y otra variable entera llamada b, que sea igual a 8. Luego tendríamos aquí que sumar con console.writeLine a más b, le damos a ejecutar y vemos que tendríamos el mismo resultado, pero escribiendo mucho más código. Sin embargo, si ahora quisiéramos hacer otra suma, tendríamos que crear otra variable llamada c, por ejemplo, igual a 9, y otra variable d, por ejemplo, igual a 10. Y nosotros mostrar en pantalla c más d. Vamos a comentar esta línea, le damos a ejecutar y tendríamos el resultado. Pero si quisiéramos sumar más y más números, tendríamos que crear muchísimas variables. Sin embargo, eso no pasa con los métodos, porque podemos hacer lo siguiente. Vamos a eliminar esto. Podemos utilizar nuestro método las veces que queramos. Simplemente vamos a duplicarlo. Para duplicar, simplemente presionas Control D. Te paras arriba y das Control D. Y ahora vamos a hacer varios números. Por ejemplo, 1, 4. Y vamos a poner 78. Y aquí 43. Aquí 12. Y aquí 346, por ejemplo. Con esto ya podemos hacer todas las sumas que queramos. Como puedes ver aquí. Aquí tenemos todos los resultados. Aquí podemos ver el verdadero poder que tienen las funciones, ya que simplifican mucho la vida y tenemos código reutilizable. Es decir, no tenemos que hacer lo mismo una y otra vez, sino que creamos una funcionalidad y la podemos usar cuantas veces queramos sin afectar prácticamente el rendimiento. Sin embargo, hasta ahora hemos utilizado métodos sin retorno. Sin retorno porque usamos la palabra clave void. En la siguiente clase vamos a ver cómo funcionan los métodos con retorno. Quiero que veas lo siguiente. Nosotros podemos utilizar el método suma, que está dentro de la clase método, gracias a que es público. Es decir, podemos acceder a ese método desde otro archivo. En cambio, si nosotros aquí, en vez de public, escribimos private, guardamos, vamos a ver que aquí tenemos un error. Este error es porque este método es privado y no podemos acceder a un método privado. Si nosotros no ponemos nada y lo dejamos sin más, no vamos a tener un error aquí, pero sí vamos a seguir teniendo el mismo error aquí en program. ¿Por qué? Esto es porque si nosotros no definimos un modificador de acceso, automáticamente se pone private. Es decir, así como está, está privado, en modo private. Y si hacemos modo private, está exactamente igual. Y usar tanto public como private va a depender del caso y de lo que queramos hacer. Pero continuemos. En la siguiente clase vamos a ver lo que son los métodos con retorno. Te espero allá.